Muy buenas noches. Los vigilantes privados podrán identificar y detener en la calle. ¿Cómo se les queda el cuerpo? Supongo que rígido, porque cualquier otra alternativa es difícil de comprender. Interior ha cambiado la ley para ampliar el negocio de la seguridad privada. A eso le sumamos el anteproyecto de ley para la protección de la seguridad ciudadana. Ha habido alguna rectificación, pero no en los hechos, sino en la cuantía de las multas. Por ejemplo, por marchas no autorizadas ante el Congreso bajan de 600.000 euros a 30.000. Lo que no han cambiado han sido las cuentas de Navarra para 2014. Con presupuestos prorrogados, Navarra afronta un 2014 incierto. ¿Por qué no se ponen de acuerdo los distintos grupos? ¿Por qué la oposición rechazó unas cuentas al principio cuando ni siquiera las conocía? ¿Es solo responsabilidad del Gobierno la prórroga a la que estamos condenados? ¿De verdad no hay margen para el acuerdo? Veremos. Quien tampoco tiene mucho margen de acuerdo es Miguel Archanco. Ahora resulta que cree que el borrador de los estatutos presentado a la Junta Directiva de Osasuna es un auténtico despropósito y que si se aprueban no continuará en el cargo porque el club sería ingobernable. Lo que es un auténtico despropósito es el precio de las entradas. La más barata para ver al Real Madrid costará 115 euros. Dice Archanco que el que quiera ver al Madrid que lo pague. Es decir, unos padres que quieran llevar a sus hijos a ver a sus ídolos, que pague 460 euros. Empezamos Navarra en abierto. El Pleno del Parlamento de Navarra, con los votos a favor de PSN, Aralar, Bildu, Izquierda Ezquerra y Geroa Bai, y en contra de UPN y PP, ha aprobado las enmiendas a la totalidad presentadas al proyecto de presupuestos para 2014. Es la segunda prórroga consecutiva de las cuentas de la comunidad en esta legislatura. Porque de prórrogas esta comunidad sabe bastante. Dice el Gobierno de Navarra que 2014 será un año complicado para la comunidad foral, aunque los datos macroeconómicos apunten a una recuperación. Y es que los ciudadanos y las empresas todavía tardaremos en percibir esa mejoría tan esperada. Enseguida abordamos el primero de los asuntos que tenemos ya sobre la mesa con Koldo Martínez. Gabón, muy buenas noches. Gabón, buenas noches. Saludamos también a mi derecha a Guillermo Lagore, a Guillermo Lorea. Muy buenas noches. Buenas noches, Roberto. Buenas noches a todos. Damos las buenas noches también a Javier Ramírez. Muy buenas noches. Gabón. Buenas noches, Roberto. Gracias por estar con nosotros. Y Gabriel Viedma, muy buenas noches. Buenas noches, Roberto. Lo de Guillermo Nagore es que le llevo también muy cerca, y al final sois muchos Guillermo, muchos Nagores y muchos Loreas. Además, mi mujer es Nagore. O sea, también es Nagore, ¿ves? Al final todo queda en casa. Bueno, vamos a entrar en detalle, vamos a hablar de los presupuestos de Navarra, los presupuestos prorrogados. Se confirmaba en pleno lo que ya se preveía desde un inicio. Navarra se quedaba sin presupuestos por segundo año consecutivo y tendrá que tirar en 2014 con los de 2012. Parece que todo estaba previsto porque el Gobierno ya ha aprobado un calendario para que esa prórroga comience a ejecutarse desde el mismo día 1 de enero. El último presupuesto aprobado fue el del año 2012, de casi 3.900 millones de euros. A esta cifra hay que restarle los servicios, programas u obligaciones que ya se han extinguido, por lo que el presupuesto de gasto total para el próximo 2014 será de casi 3.800 millones de euros, de los que 374 servirán para cubrir gastos financieros. El día 1 de enero, en cuanto empiece el año, el presupuesto esté ya activo para que de forma normal la Administración pueda seguir funcionando y no exista ningún tipo de paralización, a pesar de que bajo algo que no nos hubiera gustado y ha ocurrido, tengamos que volver a gestionar un presupuesto prorrogado. El Consejo de Gobierno aprobará en la última semana de diciembre las líneas que orientarán el gasto de los servicios públicos. Garantizar en el mínimo tiempo posible la plena continuidad de todos los servicios que presta el Gobierno de Navarra, así como de todas las iniciativas que figuran en su correspondiente plan de acción. El Gobierno afirma que el gasto del presupuesto se realizará principalmente en los servicios sociales, en educación y salud y en la generación de economía y empleo. Bueno, pues voy a pedir a la mesa una primera y breve intervención y enseguida entramos al debate. Koldo Martínez, decía yo que nuestra comunidad sabe bastante de presupuestos prorrogados. Sí, por desgracia. La verdad es que esta es una mala noticia, pero responde pues a la existencia de un gobierno, de una presidenta de gobierno que llega al gobierno después de hacer una coalición, que ella misma rompe la coalición y que por lo tanto queda en minoría
y algo que en cualquier lugar civilizado y mínimamente democrático del mundo hubiera implicado la convocatoria de elecciones. Tiene lo que la presidenta y el Gobierno de Navarra tienen lo que se merecen, pero desde luego no es esto lo que nos merecemos los navarros. Guillermo Lorea. Bueno, pues discrepo con Koldo. Yo creo que la responsabilidad última no es necesariamente de la presidencia del Gobierno ni del Gobierno, ni del partido del Gobierno. La oposición, la mayor parte de la oposición, a excepción del Partido Popular, han decidido enmendar la totalidad. Yo creo que si hay una verdadera voluntad de mejorar un presupuesto, porque se entiende, y no hay presupuestos perfectos y todos son mejorables y algunos manifiestamente mejorables, pero si se quiere mejorar un presupuesto y adaptarlo a las necesidades sociales y económicas de un pueblo, en este caso el navarro, la solución no es enmendar la totalidad, es ir partida por partida, es ir presentando enmiendas, como ha hecho otro partido, como el Partido Popular decía, intentar adaptarlo a los principios que defiende cada uno y a las necesidades que cada uno entiende que tienen, que son prioritarias para los navarros. Entonces, yo creo que mandarlo al cajón no es, en general, no es deseable en ningún caso. Es decir, unos presupuestos prorrogados siempre van a ser ineficaces o no todo lo eficaces que pudieran porque responden a una realidad pasada, pero más en este caso porque estamos en crisis. Brevemente. Y precisamente porque estamos en crisis, menos que nunca este presupuesto nos va a hacer salir de esa crisis. Lo bueno es más, y breve, va a dos ser veces bueno. difícil que cumplir los compromisos presupuestarios, ¿no? Que de tenemos déficit. todo el programa por delante, Guillermo. Javier. Bueno, compartiendo un poco la línea que ha expuesto Koldo, diciendo que no es una buena noticia para los ciudadanos y que lo que queremos los ciudadanos pues es tener primero estabilidad institucional, unos buenos presupuestos pues, para afrontar esta situación, ¿no? Pero entrando ya en lo que es contenido, pues da la sensación o la certeza clara de que no ha habido voluntad clara por parte del Gobierno de Navarra y ahí la parte alícuota de responsabilidad mayor es suya. Lógicamente aquí no vamos a entrar en tuya o mía, sino todos tenemos parte de responsabilidad, pero sobre todo la parte más y más del Gobierno de Navarra, pues no ha habido una intención, una voluntad clara de afrontar un proceso de negociación serio, ¿no? Serio primero porque se presentaron tarde y mal, hubo que ampliar el trámite de gestión presupuestaria a instancia de los grupos de la oposición, no del Gobierno, ¿eh? Se fijó también algunas cuestiones claves, como el déficit permitido para este año, se supo después de presentar el proyecto de presupuestos, lo cual llama mucho la atención de cierta seriedad. Y luego también entra dentro de un discurso y una dinámica a nivel nacional y a nivel internacional que los socialistas, los socialdemócratas a nivel Europa, a nivel de España, estamos en desacuerdo y por tanto es plenamente coherente con nuestra postura, tanto en Europa como en España como en Navarra, que no estemos de acuerdo con los presupuestos que no van a servir para atajar la situación que estamos viviendo, ¿no? Gabriel Viezma. Bueno, yo pienso que lo que pasó el martes fue la escenificación de lo que ya se había anunciado al día siguiente de su presentación. Yo no sé cuánto tiempo más necesitaba para estudiarse el proyecto, pero es decir, la decisión la tenían tomada ya al día siguiente de su presentación, ya había manifestaciones al respecto que al final culminaron en lo que fue el martes, ¿no? Culminaron en una echar al corral al toro en vez de lidiarlo. Y puedo entender a la oposición, perfectamente porque es un toro difícil de lidiar. Y estamos en unos momentos difíciles. Y entonces ponerse ahora mismo el mono de trabajo para trabajar en los tiempos que están corriendo, en tiempo que no es grato. Y entiendo que cuando se cogen unos presupuestos, hombre, existen muchas posibilidades antes de una enmienda a la totalidad, ¿no? De presentar incluso hasta unos presupuestos alternativos, consensuados, si verdaderamente se quiere lo mejor. No, claro, quiero decir, es decir, ¿no? O por lo menos unas enmiendas, algo, si verdaderamente hay algo. Pero claro, para presentar enmiendas hay que decir de dónde quito, de dónde saco y cuál es la alternativa, ¿no? Entonces, claro, pues es más fácil echar el toro al corral. Técnicamente sabes que es imposible que desde fuera del Gobierno puedas hacer unos presupuestos alternativos. No, pero es más, sí, ¿no? Quien plantea unos presupuestos alternativos de fuera del Gobierno está incurriendo en una alta irresponsabilidad, ¿no? Primero porque no conoces exactamente cuál es la situación real de las cuentas públicas de Navarra, salvo estando dentro, con lo cual desde fuera solo puedes condicionar, pero puedes condicionar solo aquellos presupuestos que tienes una línea adecuada y que crees que es adecuada, pero en este caso, hablando de contenido, no estamos viendo unos presupuestos adecuados, ¿eh?
Por tanto, Pero voluntad de ¿en qué negociar, todavía voluntad no de se ha acuerdo, habido? claro que había voluntad de acuerdo, lo Sí. que no había en el gobierno. Y precisamente, tan voluntad de acuerdo había, al menos hablando del Partido Socialista, Sí. que ya lo hicimos en el 2012 y nos comprometimos en un gobierno de coalición en situaciones muy difíciles, con lo cómo hubiese sido estar fuera. Y hay que recordar que este gobierno de coalición no se rompió a instancias del Partido Socialista, que el gobierno de Navarra, en concreto la presidenta del gobierno de Navarra, está en esta situación porque ella ha querido. Lógicamente, la responsabilidad se puede repartir entre todos, pero la mayor parte de la carga de responsabilidad es de la presidenta del gobierno. Y lo que tenía que haber hecho en aquel momento es convocar elecciones, que el pueblo hablase, y una vez que el pueblo hable, las formaciones políticas tienen que interpretar la decisión de la ciudadanía. Pero Javier, ¿dónde está escrito que no puede haber un gobierno en minoría? Es decir, hay un gobierno en minoría... Asturias. Claro. No, pues que hay es un que gobierno en Asturias, minoría por no ejemplo, significa ¿no? que haya como Se ha roto elecciones. también el gobierno que si había se con- tiene, Y hablando si se de tiene una prórrogas- posición responsable, no hay por qué convocar elecciones. Pero Pero- claro, la voluntad... A ver, la responsabilidad última es del que gobierna si realmente no tiene voluntad de llegar a acuerdos. Pero ¿qué acuerdos, qué posibilidades ha tenido o ha ofrecido el Partido Socialista? El Partido Socialista hace muy poco tiempo estaba gobernando. Tanta disparidad no habrá cuando formaba parte del gobierno del que ahora es incapaz de proponer ninguna enmienda. O sea, no quiere ni presupuestos, ni debate, ni enmiendas. Enmiendas a la totalidad. Es imposible de esos presupuestos salvar nada. Directamente, enmienda a la totalidad. Hombre, en esas condiciones es difícil afirmar o sostener que la culpa es exclusivamente del gobierno. Lo que quiero decir No, pero es claro que la culpa es del Sí, gobierno. no. El gobierno en minoría existe. Navarra llevamos, por desgracia, demasiado tiempo con un gobierno en minoría. Lo estamos padeciendo los navarros y las navarras. Y un gobierno en minoría es el que tiene la auténtica responsabilidad de intentar llegar a acuerdos. Y el gobierno de Yolanda Barcina en ningún momento ha intentado llegar a acuerdos con eso que llamáis la oposición. Dentro de la oposición hay grupos muy distintos, muy variados. Yo apoyo y pertenezco a uno que tiene solo 2 parlamentarios, que por cierto ni siquiera pueden asistir a la mayoría de las reuniones de las comisiones del Parlamento, porque solo son 2, y nosotros tenemos ese grado de responsabilidad, 2 parlamentarios. Pero la señora Barcina y UPN tienen muchísima más responsabilidad, y son ellos los que tienen que dar los primeros pasos para llegar a acuerdos. Y con nosotros, desde luego, no han dado ninguno. Si hubieran La dado, verdad es quizás que- las cosas la verdad serían es que distintas. Llevamos ¿O no? dos prórrogas, efectivamente. Los servicios, la comunidad nos ha parado. Es verdad que hemos perdido oportunidades y estamos perdiendo oportunidades. Y que verdaderamente tendremos que hacer todos un esfuerzo si no queremos seguir perdiendo oportunidades. Desconozco el proceso negociador que se ha llevado en el Gobierno de Navarra, que tan rotundamente decís que no ha habido voluntad de acuerdo ni de voluntad de diálogo y tal. Desconozco, quiero decir que incluso... Sí. Pero mira, lo que sí conozco ha sido, por ejemplo, el proceso negociador y el proceso de exposición del Ayuntamiento de Pamplona. Y creo que la táctica habrá sido igual, porque hasta 7 veces ha habido comisión para poder presentar enmiendas, para poder presentar mejoras al presupuesto. Ni una sola enmienda, ni una sola propuesta, ni una sola acercamiento ver. para nada. Es decir, vamos a ver... Una cosa hay que decir, y esto es una constatación de la realidad. De nada sirve aprobar un presupuesto que luego desde el gobierno se bloquea permanentemente, que es lo que está pasando. Es decir, a día de hoy hay partidas bloqueadas. Tú, por mucho que apruebes un presupuesto determinado, si no estás dentro, Claro. no tienes la garantía política de que eso puede llevarse a cabo. Es decir, tú vas a aprobar un presupuesto con unas líneas determinadas, pero luego por el artículo 33 Vamos a ver. del decreto X, la Consejería de Hacienda o de Economía bloquea. Y eso está pasando en el Gobierno de Navarra, está en los pasando para departamentos. compensar- por cierto, está para disgusto de muchos consejeros de UPN. Sí, sí. Para disgusto de No, si muchos no digo que no, consejeros pero de UPN. precisamente desde el ejercicio de responsabilidad de compasar el gasto con los ingresos. Es decir, se bloquean Bueno, partidas hasta ver cómo se va en las desviaciones de gastos e ingresos, cosas que es De normalmente... todos modos, Gabriel, fíjate, hablando de talante negociador, los presupuestos generales del Estado, ¿cuántas enmiendas se han aceptado por parte de esos partidos supuestamente tan consensuadores? Ninguna. Ahí no tenemos tanta Y sin mano. embargo, tenemos, por ejemplo, pues la realidad de la Comunidad Autónoma Vasca, en la que acaban de aprobarse, o por lo menos no se han aprobado las enmiendas a la totalidad, gracias a un acuerdo entre 3 grandes partidos, ¿no? Sí, y en Una la cosa, comunidad- ¿dónde- Como dónde- gran un momento. diferencia Y te respecto pongo a otro la ejemplo de comunidad la Comunidad foral. Autónoma Vasca. Por ejemplo, a Ibarretxe le prorrogaron 2 o 3 veces los presupuestos. Sí. Una cosa, ¿dónde queda la credibilidad de todo este esfuerzo o no, supuestamente o no, negociador, cuando ya la oposición o parte de la oposición dijo en su momento, antes de que se presentaran los presupuestos, antes de que se conocieran, que no iba a haber apoyo?
Hombre, pero no es la credibilidad de la oposición, es que yo insisto, la oposición tiene la responsabilidad que tiene, pero en este momento el partido mayoritario es el que está en el gobierno. Sí, él pero es el auténtico estoy de acuerdo, responsable. Estoy haciendo Él es el el auténtico ciudadano responsable. en el que yo pregunto. Y lógicamente, yo no sé, claro que la credibilidad está por los suelos, de todos diría yo, pero yo aquí sí reivindico, ¿vale? Pero repartamos también esa falta de credibilidad proporcionalmente. Evidentemente, el que tiene que hacer el mayor esfuerzo no lo ha hecho y a los demás seguramente pues también nos tocará la parte de responsabilidad en ese desastre de falta de credibilidad que tienen todos los políticos, ¿no? O la mayoría de ellos. Javier. La pregunta es por qué, estando en la mano, en este caso, de la presidenta del Gobierno, en acabar con esta situación, no termina con ella. O no ha terminado con ella desde hace ya un año, que es convocando elecciones. ¿Por qué no lo ha hecho? Bueno, pues seguramente porque lo que le interesa no es tanto sacar adelante, en este caso, los presupuestos, como poner en evidencia, en este caso, a la oposición, que es, en mi opinión, lo que se ha tratado de hacer. Porque, insisto, de nada sirve tener un presupuesto, una herramienta de gestión que luego la propia gestión no puede llevarla a cabo. Y no se tiene esa seguridad. Tú, por mucho que apruebes un presupuesto determinado, un buen presupuesto, si luego no tienes la garantía de que se va a la práctica, y no se va a llevar a la práctica, porque ya hay una idea preconcebida, independientemente del presupuesto que hubiese, de llevar a cabo una serie de prioridades, porque ahora la prioridad es el déficit, no es otro, no es otro. Yo estoy de acuerdo en que tiene que haber una sostenibilidad, en que tiene que haber un acompasamiento del gasto, pero lo que no estoy de acuerdo es que se sacrifique todo a cuenta del déficit. Y eso hay que reconocer que no es una cuestión solo de Navarra, que es algo que viene impuesto a nivel del Estado y a su vez es algo que viene impuesto a nivel Europa. Con esa situación, algunos queremos cambiar y no queremos iniciar una carrera loca de gasto desaforado, pero creemos que ahora mismo en esta situación o se toman medidas contracíclicas o no hay nada que hacer. Y ejemplos hay en los Estados Unidos y en el Japón, por ejemplo, con buenos resultados. Yo creo que el techo de gasto es bastante razonable. De todas maneras, yo, si me permites, Javier, con todo el cariño, creo que es un poco tramposo el argumento que das de como no sabemos si se va a cumplir el presupuesto, pero ni este... No sabemos, no se va a cumplir. No se va a cumplir. No digo el prorrogado, No digo el prorrogado, digo el rechazado. Es decir, que tampoco se va a cumplir. pero quiero decir que tú dices, como un presupuesto cualquiera que sea, en cualquier cámara, no tiene necesariamente por qué cumplirse porque siempre hay mecanismos por parte de los gobiernos correspondientes. Pero no se me va a terminar, las medidas que están encima de la mesa? Déjame terminar. La consejera de Economía dijo que no había disponibilidad para muchas de esas medidas. Lo digo así. ¿Qué garantía hay de un acuerdo que se ha hecho con el Partido Socialista, en este caso, y no se va a la práctica? ¿Qué grado de confianza puede haber? Y ya no entró en el histórico del motorista nocturno para cesar al vicepresidente del Gobierno. Pero Javier... Pero bueno, es que es un suma y sigue. Javier. No, oye, pero de todos modos, la mesa por el empleo, que Javier, me encanta que lo saques. Un momento, Coldo. Tenía la palabra Guillermo, que termine. Insisto, eso que dices se aplicaría a cualquier presupuesto, de un gobierno en mayoría, en minoría, con enmiendas, sin enmiendas, el presentado, el rechazado, el prorrogado. Es decir, eso puede ocurrir siempre. Eso no es argumento para no apoyar o dejar de apoyar. Yo todavía no sé exactamente cuál es porque el Grupo Socialista en concreto ya anunció, incluso antes de saber cuál era el presupuesto, que no lo iba a apoyar. Con lo cual, la sensación que tienen los ciudadanos es que es una posición, una estrategia política, no tanto de gestión. Es decir, y además, por otro lado, el presupuesto tendrá que ser realista, tendrá que gastarse el dinero que haya, no el que no haya. Pues estaremos de acuerdo en que no nos podemos gastar lo que no tenemos. En eso yo creo que coincidiremos todos, ¿no? Entonces, yo echo de menos que el Partido Socialista quisiera un debate real sobre cosas concretas, porque cuando el Grupo Socialista en el Parlamento acoge asociaciones, a entidades y les da la razón en que les han recortado, en que necesitan más dinero, no sé por qué luego no defienden que se aumenten ciertas partidas o que se modifiquen, aumentan unas y disminuyan otras. Ese debate no se ha producido. Yo, y con esto acabo un momento, Roberto, yo no he votado al partido del Gobierno, pero yo creo que es el que ha recibido... Bueno, yo creo es el que ha recibido más apoyo de los votantes y por lo tanto tiene que gobernar, no tiene por qué convocar elecciones. Sí, que me sabe muy mal tener que cortar. Roberto, ha salido sobre Gabriel, la mesa, Javier, ha salido sobre la mesa la mesa del empleo y se ha hablado aquí de consenso, de realismo y de credibilidad. Nosotros estuvimos en la mesa del empleo hasta el final aportando propuestas concretas, muy concretas, y al final acordasteis un bodrio entre UPN y el Partido Socialista que os dio muchos titulares, ibais a hacer, la revolución, ibais a crear empleo más que Felipe González en aquellos tiempos. Nosotros proponíamos 5 o 6 medidas muy concretas, pero cuantificables, realizables, posibles, creíbles. No, queríais titulares. ¿En qué ha quedado? Pues en nada.
Nosotros sí hacemos propuestas, seguimos haciendo propuestas, pero desde este gobierno no nos acepta ninguna, porque no le interesa, porque solo quiere mantenerse él, mandar él. Y yo creo, en esto coincido contigo, Efectivamente. No es que le interese mandar, es que ha recibido el mandato de la población. Pero mandar para todos. Gabriel, para todos. Viezma y Javier. Gracias, Roberto. Yo pensaba que no iba a dar juego esta noche este tema, yo quería hablar de otras cosas. Hoy te vas a ganar el sueldo. No, indudablemente yo creo que Javier lo ha dicho bien, ¿no? Lo cómodo era estar fuera y por lo tanto habrá que entender que ahora están cómodos. Y indudablemente es lo que me ha parecido entender, claro. Es decir, si lo cómodo es estar fuera, ahora que estáis fuera, estaréis cómodos. Indudablemente creo que UPN pues bueno, está haciendo lo que tiene que hacer, creo que unas elecciones. Yo entiendo que algunos estén pidiendo elecciones pensando que ahora está la situación así como muy fácil para que la cosa vaya bien, o por temas personales de cada partido, vete a saber por qué están pidiendo aquí cada uno elecciones, como si aquello fuera la panacea, eso va a traer el trabajo al día siguiente a la casa del vecino. Pues mire, no, creo que es perder un año entre que se convocan las elecciones hasta que se vuelve a implantar el nuevo gobierno, si es que hay nuevo gobierno, o si se llega a poner de acuerdo, cosa que hace 6 meses no se pusieron de acuerdo los que teóricamente son alternativa. Pero vamos, y ya con esto ya lo dejo, porque hasta ahora lo que está haciendo UPN es con el buzo de trabajo intentar solventar esta situación. Todos aquellos, mira, desde agosto o desde julio llega Yolanda queriendo hablar con el Partido Socialista, tanto que le han dicho, pesada, que no, o poco menos, le han venido a decir, ¿no? Más o menos. Entonces, pues, no digas que no se hace esfuerzo, es que no sé en qué consiste el esfuerzo, Javier, porque más llamamientos no se han podido hacer. Ahora tenemos una buena oportunidad, porque en este caso Roberto Jiménez ha hecho un llamamiento al diálogo en cuestiones clave y fundamentales, como es el tema del convenio económico, que es una cuestión muy sensible, que nos estamos jugando mucho, porque está jugando el tema capítulo de ingresos y gastos con el Estado. Y también hay un tema ahí que el Gobierno dejó de lado, que lo anunció en una noche de verano, pero parece que se dejó, que es la reforma fiscal. Creo que hay espacios para el consenso, no solo en este caso el Gobierno y algunas formaciones, sino en conjunto las formaciones políticas, que creo que tienen una visión constructiva. Y creo que los que estamos en esta mesa, en general, tenemos una visión constructiva de la política, ¿no? Muy bien. Yo quería decir, vamos a cambiar de tema. Pero por finalizar, yo creo que, porque hasta ahora yo he criticado la forma de hacer oposición de algunos. Yo creo que hay partidas en este presupuesto y de hecho se han presentado enmiendas para que cambiaran ese sentido, porque no era lo suficientemente ambicioso o acertado en líneas como energía, industria, I+D+I, etcétera, fomento del empleo. Pero la solución, vuelvo a insistir, a mi modo de ver, no es enmendar la totalidad, es intentar mejorar. Yo aprecio y algunos entendemos que hay cosas que eran manifiestamente mejorables y la solución es intentar mejorarlas y llegar a esos acuerdos si hay voluntad real. A mí me da la sensación de que hay una voluntad política, por otro lado, no de resolver los problemas de los ciudadanos, sino de llegar a un gobierno con otras coaliciones, ¿no? Que no responde a lo que el mandato que dio la ciudadanía hace Hay que ver lo bueno que es el gobierno de UPN en Navarra y lo mala que es la oposición. Como te Estoy impresionado, estoy muy asustado. Es que hay oposición y oposición. Hay formas distintas de hacer oposición. Es decir, y de gobernar no a todo, o intentar ir mejorando lo que es mejorable. Según de España, que nosotros la recogeremos, ¿no? ¿O cómo es, ¿no? Bueno, vamos a avanzar porque hay otros temas también polémicos de los que venimos hablando en los medios de comunicación desde hace casi 2 semanas. De la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana y de la Ley de Seguridad Privada, que ha recibido en el Congreso el espaldarazo necesario para ser aprobada. El Partido Popular ha recibido el apoyo de CiU y del PNV a una norma que ha generado, como digo, polémica. En concreto, en la capacidad que otorga a los vigilantes privados para identificar e incluso retener a una persona de la que puedan sospechar. Estos son algunos detalles. La nueva ley dejaría en manos de la seguridad privada muchas de las funciones de la policía. Por ejemplo, en caso de delito, un vigilante privado podrá en la calle pedir la identificación, cachear y hasta detener a sospechosos. Eso sí, solo hasta que lleguen los agentes y en algunas zonas. Con la ley el campo de acción de los vigilantes se amplía y mucho. Ahora podrán hacer labores policiales en vías públicas en torno a eventos deportivos, espectáculos, zonas comerciales o calles de urbanizaciones. Y el dónde y el cuándo lo decidirá el Ministerio del Interior. Cuestiones que los ciudadanos nos venían demandando o no vienen demandando al sector privado. Pero en la prestación de tus servicios, si tú estás viendo que se está cometiendo un delito, podrás hacer una retención, una identificación de esa persona y ponerlo a disposición de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Para la oposición, esta ley es la privatización de parte de la seguridad. El Gobierno renuncia con esta ley a seguir concebiendo la seguridad como un derecho. La convierte en una oportunidad de negocio. Se ha producido un consenso, creo que es una ley que está bien. La seguridad privada podrá también vigilar el perímetro de las cárceles. Bueno, pues varios asuntos encima de la mesa. Por una parte, la propia seguridad en las calles, el hecho de que cualquiera pueda ser detenido, incluso pedir identificación, y por otra parte, la privatización. Koldo, no sé cuál de las dos cosas es más importante. A mí me parecen importantes las dos. Yo, desde luego, no es una ley que me guste. Nosotros hemos votado en contra de la aprobación de esta ley y me preocupa. Me preocupa por muchos motivos, pues porque esto viene a generar más policía, de alguna forma, en la calle. Ya sabes, mucha policía, poca diversión. Más policía en un momento en el que también la policía pues la brutalidad policial es noticia casi diaria en la prensa. España es el tercer país de Europa con más policía por habitante. Ahora, además, aunque se nos ha dicho que hay muy poca seguridad privada, que solo hay 200 agentes de seguridad privada por cada 100.000 habitantes, mientras que en Europa la media es de 271, pero lo cierto es que en Europa hay muchos menos policías que aquí. Me preocupa mucho por lo que puede suponer de carta blanca para desmanes policiales y de agentes de seguridad. Me preocupa de verdad, me preocupa por lo que es de posible disminución de las libertades y desde luego me preocupa porque supone una privatización de algo que tendría que ser un servicio público como es la seguridad pública. Guillermo. Pues discrepo, Koldo, como no puede ser de otro modo. Yo no creo que vaya en detrimento de derechos fundamentales, ni muchísimo menos. Creo que se está desinformando o no se está contando correctamente no tanto lo que dice la ley, sino la realidad jurídica. Es decir, hay cosas que ya estaban según la legislación vigente. Es decir, si nosotros miramos la ley vigente, que es la 23/1992, o el reglamento que la desarrolla, en su artículo 76, veremos que cuando se está cometiendo un delito sí se puede detener por parte de los agentes de seguridad y poner a inmediata disposición de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pero es más, según el artículo 490 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cualquier ciudadano. Por lo tanto, esto no es restrictiva. Al revés, lo que hace es delimitar cómo. Es decir, porque antes estaba abierto sin poner los límites y ahora lo que te dice es que no pueden proceder al interrogatorio, que no se pueden practicar cacheos ni detenciones arbitrarias. Es decir, se le está poniendo un perfil, se le está definiendo y poniendo los límites. Es decir, antes, teníamos un marco abierto donde se podía hacer lo que se va a hacer ahora, pero no estaba controlado. Y de esta manera va a quedar perfectamente delimitado lo que se puede y lo que no se puede hacer. Siempre, cuando se está cometiendo un delito, siempre puesta a disposición inmediata y siempre sin proceder a labores propiamente policiales como es el interrogatorio, el cacheo, etcétera, etcétera. Y no labores preventivas, siempre en la comisión de la labor de vigilancia en el perímetro que tienen encomendado y no más. Y luego, por otro lado, se le va a dar cobertura a una laguna legal, que es las zonas peatonales comerciales, que no tenían una cobertura legal y faltaba ese amparo legal para poder siempre, con autorización previa y en coordinación con las fuerzas de seguridad. No tengo ninguna autoridad contigo. Voy a tener que acudir a la seguridad privada. Yo, Guillermo, discrepo, ¿no? Yo creo que en una época de crisis profunda como la que estamos viviendo, la ciudadanía española en general está dando unas muestras de civismo fuera de toda duda. Entonces, introducir cortapisas a la libre expresión, ya no estamos hablando solo del tema de vigilante de seguridad, sino las sanciones o penas o multas que se contemplan para cualquier tipo de actividad que se interprete como diría en épocas predemocráticas subversivas. Vamos ¿no? a hacer un alto en el camino y abordaremos precisamente esto que estás comentando. ¿Os parece? Y enseguida terminamos. Sí, porque es que si no, no me vais a hacer ni caso. Volvemos en 3 minutos. Seguimos en Navarra en Abierto esta noche abordando distintos asuntos. Nos habíamos quedado hablando precisamente de la nueva legislación en la que va a permitir a la seguridad privada detener, cachear, identificar en la calle ante la comisión de un presunto delito que se esté produciendo en esos momentos. Le habíamos dejado con la palabra en la boca a Javier Ramírez, abriendo precisamente por una parte la ley de seguridad privada y la ley de protección de seguridad ciudadana, que enseguida lo abordaremos. Eso es. Bueno, mezclando ambas cosas. Yo creo que en esta época de crisis donde los ciudadanos están dando primero una lección
de responsabilidad en toda la situación y segundo, cuando protestan con una protesta cívica, ha faltado como mínimo sensibilidad al gobierno a plantear estas cuestiones. Yo creo que no había ningún tipo de necesidad, que la situación no motivaba este tipo de iniciativas, por lo tanto, lo lógico y lo coherente es retirarla. Y luego también, pues bueno, pues causa ciertas dudas legales, porque sabemos que el monopolio de la violencia es del Estado, y el Estado se identifica en forma de autoridad. Por tanto, los vigilantes de seguridad no son autoridad, y por tanto dudo de la legalidad de la misma. Por eso no pueden ejercer violencia. De hecho, el Partido Socialista ya ha anunciado que va a plantear un recurso ante el Tribunal Constitucional precisamente para delimitar estas y otras cuestiones que creo que rayan la ilegalidad. Pero más allá de la ilegalidad, digo, de oportunidad política, francamente, no está la situación para que motive este tipo de iniciativas. Porque es monopolio del Estado, no lo van a ejercer los Gabriel Viedma. Yo creo que estamos en unos momentos, cuando menos, de reflexión, ¿no? Y por eso se están produciendo pues, todos estos debates y todos estos intentos de modificación o de adaptación de legislaciones, ¿no? Y me haré referencia solamente a tres que creo que es un poco sobre los que pivotan todo el tema de seguridad. Es decir, el Código Penal, que mañana creo que se somete a una enmienda a la totalidad en el Congreso de los Diputados, la Ley de Seguridad Privada, que es la que ha pasado ahora a Senado y todavía no sabemos cómo va a terminar, pero eso es, digamos, lo que está saliendo hasta ahora son avances de proyecto, y luego la Ley de Seguridad Ciudadana, que está en fase de anteproyecto. Es decir, que, bueno, está todo como en un globo sonda a ver, ¿no? Y bueno, pues hay gente interesada en decir, bueno, que esto es, pues forma parte un poco de la bestialidad de la derecha, ¿no? Por decir de alguna manera, y a lo mejor también creo que en el tema de transmitir seguridad a la ciudadanía y elementos para que los ciudadanos estén más seguros, sin menoscabo de los derechos individuales y colectivos que pueda haber para ejercer, obviamente, las manifestaciones y las concentraciones que sean necesarias, es en lo que se tiene que trabajar todos los partidos para que el país y la sociedad, que creo que es una cosa que es un valor y que la gente lo valora, se sienta segura. Sí. Entonces, el que en un momento dado, si hay un guardia jurado, estoy diciendo que también, por otro lado, los requisitos a lo mejor que se le imponga para ejercer tendrán que ser a lo mejor mucho más exigentes que lo que pueda ser ahora mismo un guardia jurado, ¿no? Que si está trabajando en un polígono y ve a alguien sospechoso que le pueda parar y identificar y por lo menos, hombre, pues también hay que verlo a lo mejor con normalidad, ¿no? Siempre y cuando tenga la formalidad. ¿Sabes lo que inquieta? Cuando me dirigía hacia aquí, he oído unas declaraciones en el radio de un alto cargo del Ministerio de Interior diciendo, ante representantes de empresas de la seguridad privada, diciendo que esto tenía una motivación económica. Es decir, como el sector ha sufrido la crisis, esto es una oportunidad para el sector. Lo ha dicho así, ¿eh? Sí, de hecho, Interior ha redactado esta norma. ¿Cuál es gravísimo de la motivación? Ha dicho que para satisfacer a un sector que da trabajo a 90.000 personas y que factura 3.600 millones de euros anuales. ¿De qué estamos hablando? Un momento, porque hemos salido a la calle a preguntar la misma opinión que puedan tener ustedes ahora mismo en casa. Mal me parece. ¿Por qué? Pues porque es trabajo de la policía. Y me parece que es un asalto al ciudadano que pase por cualquier lado y que tengan derecho a pararle, identificarle y vete a saber qué más. Hombre, pues según qué casos, porque no sé si están capacitados para esas cosas, ¿no? Ahora nos lo pueden detener de cualquier manera. No lo veo muy claro. Oye, si lo merecen, pues se cobran. Unos tienen su trabajo y otros tienen otros. En la calle tenemos que poder circular tranquilamente y no necesariamente tenemos que ser gente perseguida. Bueno, el caso es que con esta nueva legislación entramos en una nueva etapa, entramos de alguna forma en cuestiones que, algunos decía Javier, por ejemplo, me pone cuando menos en alerta, ¿no? ante lo que puede ocurrir. ¿Y qué hacemos también con ese anteproyecto de ley para la protección de la seguridad ciudadana? Comentabas antes las multas, ¿no? Las multas por las marchas populares en la calle, ante el Congreso, por ejemplo, que han bajado, ¿no? Dice, me hacía gracia alguno de los titulares que leía, dice, el gobierno ha dado marcha atrás. Bueno, dar marcha atrás será en las cantidades de las multas, de 600.000 euros a 30.000 euros. A un ciudadano de a pie parece que cualquiera de las dos cantidades hace mucha pupa, ¿no? Roberto, yo quería volver un momento al tema de la seguridad privada, porque cuando Javier ha mencionado las declaraciones estas de alguien del Ministerio, me ha recordado
a aquel juicio que hubo en 2002. Arzalluz estaba negociando el convenio económico y quería no sé cuántos hectáreas más, el PP decía que no, entonces hizo unas declaraciones, bueno, pues las típicas de Arzalluz, diciendo, claro, lo que quieren es reforzar la seguridad, la seguridad privada, donde Jaime Mayor Oreja tiene muchos intereses y tal. Y hubo una querella de Jaime Mayor Oreja, entonces creo que era ministro del Interior, Mariano Rajoy, y dos hermanos de Mayor Oreja contra Arzalluz, que por cierto perdieron porque se demostró que es verdad, o que era verdad en aquel momento, que la familia Mayor Oreja en concreto tenía grandes intereses en la seguridad privada. No sé si lo siguen teniendo o no, pero siempre ha habido, yo creo que en el Partido Popular, cierto gusto por mantener seguridad privada. Y volviendo al tema de la seguridad ciudadana sí, pero libertad también. Y lo que sabemos del anteproyecto de la Ley de Seguridad Ciudadana es, voy a decirlo suavemente, en mi opinión, un atentado a los derechos de libre expresión, reunión, organización. Es decir, nos quieren quitar hasta la voz, o nos quieren convertir en la voz de su amo, y eso no. Pero nunca. ¿Por qué ahora y en este momento, Guillermo? ¿Por qué ahora? Es que, vamos a ver, decir, ¿es esto necesario? Pues, como decía antes, que Javier, la ciudadanía ha demostrado que sabe llegar y cómo en momentos críticos como los que hemos vivido. Te voy a decir, mira, yo primero voy a responder a la pregunta, pero previamente voy a decir que lo que se está diciendo, lo que estáis diciendo, sencillamente no se corresponde con la realidad. Es decir, no hay restricción de derechos. O sea, hay un desarrollo de derechos que no estaban en las leyes vigentes y determinados los límites. Guillermo, pero no ahora uno que puede salir a la calle a manifestarse se lo va a pensar dos veces. Pues mira, una manifestación hasta con la legislación vigente, la actual, antes, porque todavía no se ha aprobado. Es decir, muchos se van a quedar en casa. No, Roberto, es que no es cierto. Es decir, con la legislación vigente, una manifestación ilegal, es decir, la no notificada o la notificada y no autorizada o desautorizada, es decir, era una infracción grave. Ahora va a ser una infracción leve. Y solamente se convertirá en grave si va acompañada de desórdenes públicos y alteración del orden público y con violencia. ¿Y quién decide qué es un desorden público? Vosotros os habéis leído el proyecto, es que me da la sensación de que no os lo habéis leído, yo sí me lo he leído. Y de verdad que lo que estáis diciendo no se corresponde con la realidad. Tú decías, ¿por qué ahora? Pues mira, se ha hecho por criterios de necesidad, de oportunidad y de conveniencia. Pero tú ya que preguntas el de necesidad, hay una reforma que sabéis que está encima de la mesa del Código Penal, y en el Código Penal van a desaparecer las faltas. Y va a haber delitos leves, pero va a haber conductas que se van a destipificar penalmente y que van a pasar al derecho administrativo sancionador. Por lo tanto, el umbral punitivo baja. Es decir, eso que estáis diciendo de que hay más represión es justo al contrario. Es decir, y yo entendería más que se acusara de que el nivel punitivo baja porque hay cosas del código del derecho penal que pasan al derecho administrativo sancionador. Y el derecho penal se entiende, o el gobierno entiende, que, como decía un profesor de derecho, no sé si el tuyo también lo decía, Javier, que el derecho penal está para proteger de los bienes jurídicos más fundamentales de los ataques más intolerables. Para ti el anteproyecto no tiene tinte policial. No ni muchísimo menos. De ninguna manera. De hecho, con la legislación actual no varía tanto. Al revés, había antes unas posibilidades por ejemplo, de detención, y no solo por seguridad privada, sino por cualquier ciudadano, y ahora se especifica qué es lo que se puede y lo que no se puede hacer. Y desde luego no se va a hacer la labor policial ni se va a ejercer la violencia que, como tú bien dices, es monopolio del Estado. Por eso no lo van a hacer los vigilantes de seguridad. Javier y Gabriel. Por eso solo pueden detener y poner en inmediata disposición judicial, sin interrogatorio, sin cacheo, etcétera. Insisto. Y luego hay un mandato parlamentario que tiene turno, Javier, por favor. Yo insisto, creo que es una iniciativa innecesaria. Creo que la ciudadanía ha dado suficientes muestras de civismo en esta situación de crisis, en comparación con lo que está pasando o ha pasado en otros países de Europa, en situación tan difícil o menos difícil incluso que la de España. Y creo que la ciudadanía no se merece. Con lo cual, lo prudente, lo correcto sería... ¿Pero qué es lo que no se merece? ¿Que pasen de conductas graves a leves? No. Es lo que me estás diciendo. Una manifestación ilegal ahora, con la legislación todavía vigente, es grave. Ahora va a ser leve, salvo que haya violencia. Bastante no culpabilices al gobierno contra la ciudadanía, porque no es real, Yo Javier, digo un criterio de oportunidad no política. No entro en el juego, en la disección legal del tema. De oportunidad política. Yo creo que no es necesario ahora. Ahora es necesario tomar medidas en contra del desempleo, para incentivar la actividad económica, etcétera, pero no es motivo de esto cuando no hay coordinar la reforma del Código Penal, cuando no ha habido ni acciones violentas, ni, por cierto, también están dando lecciones de profesionalidad a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Yo quiero a esos profesionales, no quiero otro tipo de profesionales ejerciendo
funciones que no competen. Es que lo que tú dices no es cierto, Que no sí van a es cierto, suplir Guillermo, las que sí funciones es de las cierto. fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Que Por sí es cierto, tú cierto. sabes, conocerás, Javier, que hay un mandato del Parlamento, del Congreso, por una iniciativa presentada por CIU y que fue aprobada por mayoría, de reformar la Ley de Seguridad Ciudadana. Es decir, que hay un mandato parlamentario desde hace ya un año que se le da cumplimiento con esto. Y supongo que también estarás de acuerdo en que si se va a reformar el Código Penal y se van a destipificar algunas conductas, tendrá que modificarse la Ley de Seguridad Ciudadana si van a pasar a conductas tipificadas en el ámbito de administrativo sancionador. Porque si no habría vacíos legales. Eso coincidirás conmigo. Yo por eso he empezado la exposición un poco desde el marco global, de que o se ve desde el marco global o no se entiende nada, ¿no? Es decir, si estamos reformando el Código Penal y como consecuencia de la destipificación de lo que antes era delito y pasa a ser falta. Otra cosa es que verdaderamente para el dimensionamiento, digamos la mesura o lo que sea, pues haya que haber un gran consenso y un entendimiento. Y bueno, esto pues a lo mejor empiezo por aquí, ya veremos por dónde terminamos, ¿no? A cortar, porque claro, si empiezo desde aquí abajo a lo mejor resulta que sale gratis, vete tú a saber, Pero si ¿no? se aprueba por 2/3 de la Cámara, yo creo que es cierto consenso. No, sí, y luego, bueno, CIU y PNV ya se han posicionado a favor de seguridad ciudadana, y creo que PNV no, ahí no está Mayor Oreja, ¿no? No, que me equivocaba. No, que digo que la apoya, no sé si es negocio, pero ahí no estaba. Han presentado 70 enmiendas, pero ¿sabes por qué la han aprobado? No, pero sí, sobre todo por el tema competencial. Claro, es muy importante. Que no digo que no, pero que de la que UPN se olvida siempre. No se olvida, es más, que está en revisión en el Senado, y por eso le he sacado el tema, que está en revisión, y obviamente, si no me estoy equivocado, no está hecho ad nominem. Es decir, no es que sea para la competencia del País Vasco y Cataluña, sino obviamente para aquellos que tengan... el nacionalismo preserve el bien de la patria en contra de los derechos fundamentales. No. Yo pues, quería decir algo para pero que es curioso, no, es lo que quiero decir, pero que es curioso, ¿no? Que estamos aquí rasgándonos las vestiduras con la Ley de Seguridad Ciudadana, y llega PNV, le parece muy bien, y llega CIU y le parece muy bien. Pues a lo mejor no Guillermo, 30 segundos que queremos hablar de Para la Osasuna. tranquilidad de Javier y de Koldo, precisamente esta ley lo que desarrolla, lo que plasma legalmente es los criterios jurisprudenciales que han venido sentando en los últimos años el Tribunal Constitucional, la jurisprudencia contenciosa administrativa de los tribunales españoles y la jurisprudencia del Tribunal Europeo y las fuerzas y cuerpos de seguridad. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, precisamente para el cumplimiento. Y por cierto, por primera vez en la historia del derecho español se va a establecer el concepto de seguridad ciudadana, porque hasta ahora teníamos el de orden público, que era de tiempos de antes de la Constitución preconstitucional. Guillermo, hablando del Consejo Europeo, seguridad, recordarás también el informe de octubre de 2013 del comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, mencionando el muy grave problema de la brutalidad policial en España y de la impunidad con la que son tratados los policías que cometen esos delitos. Muy bien. Un tema muy importante también sobre el que habría que volver. Nos quedan 5 minutos de programa. A mí me gustaría que habláramos también de Osasuna, después de lo que hemos escuchado hoy a su presidente Miguel Archanco. La verdad es que da la sensación de que se avecinan tiempos revueltos, pero sin el amar, como dice la serie. Más allá de los problemas económicos que atraviesa el club, Archanco ha calificado de despropósito el borrador de estatutos que elaboró una comisión de socios. Socios que van a recoger firmas este fin de semana a las puertas del estadio para que ese proyecto pueda ser votado en asamblea. Archanco ya ha dicho que si se aprueba, lo deja. Archanco considera que el borrador recibido es inasumible y por eso lo han devuelto. Es un despropósito y lo que la Junta Directiva está haciendo al rechazarlos es defender los derechos de los socios. Tras la devolución del borrador, los que fueran integrantes de la comisión anunciaron que recogerán firmas para una asamblea en la que votar los estatutos. Archanco asegura que si esos estatutos salieran adelante, él no sería presidente del club. No, porque el club es ingobernable. El presidente también se ha referido a la situación económica del club y ha reconocido que este mes han tenido problemas de tesorería y no han podido hacer frente a todos los pagos. Asegura que la prioridad es pagar Hacienda. La prioridad de pagos parte por la Hacienda. Es nuestra obligación. Lo que pasa es que precisamente esa obligación inasumible, o sea, que hay que asumirla sí o sí, es la que nos produce fuertes problemas de tesorería. Una situación económica delicada que no permitirá fichajes en el mercado de invierno, aunque el club baraja otras opciones para reforzar la plantilla. Bueno, pues a eso hay que sumarle también que viene el Madrid, jugará en casa, y si usted no es socio y quiere ir a ver el partido, tendrá que pagar como mínimo 115 € la entrada. Son tiempos.
para pagar estos precios, Koldo? Hombre, yo por ver a Cristiano Ronaldo no he pagado 115 euros ni loco, ni siquiera para verle a Messi. Ni siquiera para verle a Messi, pero no son, yo creo que no son tiempos. Sin embargo, pues también es verdad que el fútbol se ha convertido en aquello que decían del opio del pueblo. Es verdad que a la gente le gusta mucho el fútbol, que hemos construido dioses de unos individuos más o menos guapos, más o menos mejores deportistas que corren más o menos y que le pegan a un balón como si fueran auténticos héroes y líderes de opinión y de los cánones de, no sé, de la ética, de la estética y de la antiética y de la antiestética. Y bueno, pues el que tiene ¿cuánto era? ¿La barbaridad? ¿100 cuánto? 15. 115 euros. Pues si quiera ir, pues que vaya. A mí me parece una barbaridad, una auténtica barbaridad. Una familia de 4, 460. 460. Bueno, ¿habrá precios para jóvenes o no? A mí me parece una barbaridad, ¿qué quieres que te diga? Javier. Bueno, a los que nos gusta el fútbol, pues la verdad es que muchas veces nos preguntamos si decisiones como esta, el precio de las entradas o ciertos horarios de televisión, pues lo hacen para cargarse definitivamente el fútbol, con lo cual yo creo que es necesaria una reflexión, ¿no? No vamos a negar que el fútbol es un potente aglutinador social, que es un deporte muy bonito, que algunas personas que nos gusta mucho el fútbol no estamos de acuerdo en algunas cuestiones que estamos viendo, que hay que sanear el fútbol en profundidad, incluido nuestro Osasuna, pero de luego hay que reflexionar. Los mandatarios del fútbol tienen que reflexionar seriamente si quieren preservar el futuro del fútbol y luego por la línea que están siguiendo con este precio de entradas o con algunas cuestiones de horarios de televisión, pues luego no van por el camino, ¿no? Ahí nos ponemos de acuerdo rápidamente, Javier. O sea, si tenemos que hablar de eso, nos vamos a poner. No, es verdad. Y yo pienso que aquí la reflexión es si queremos ver el campo lleno, es decir, porque yo pienso que en caja se va a hacer muchísimo menos que si pusieses las entradas, pongo por caso, 20 euros. Y tienes el estadio a rebosar, a que te vayan 10 y que te paguen 100 euros, que son a lo mejor los que pueden ir, ¿no? Yo al principio pensé, digo, esto será un castigo, o sea, porque esto ha pasado no solo con el Madrid, sale ahora con el tema del Madrid. Con el tema del Barcelona, el precio de la entrada es el mismo, o sea, 115 y 135 la más cara. Digo, yo no sé si es un castigo. Sí, y en palco en el Barça se llegaba a pagar 250 euros. Digo, no sé si al que va solamente, al aficionado del Barcelona o del Madrid, que solamente va a lo mejor al campo ese día, yo no sé si es un castigo al aficionado ese, o porque claro, se vende como gracia al socio y dices, mira, oye, bueno, gracias al socio, dice, pues bueno, si vendo el abono por 50, será. Dice, oye, pues me quedo en casa viéndolo y vendo el abono ese día por 50. Muchos pueden decir, bueno, pues si no quieres pagar ese precio, hazte socio, ¿no? Sí, pero vamos a ver, pero si yo digo que no, pero dices, ¿y? ¿Tú crees que se va a hacer más gente socio por eso? Que quiere ir solamente a ver 4 partidos al año, no creo que sea socio. Exactamente, por eso, eso es lo que decís, para empezar por la oferta televisiva que hay. Porque claro, dices, pues para eso me abono al Canal Plus y aparte de ver el campo veo películas, ¿no? Mira, en Gran Bretaña, un inciso, en Gran Bretaña, la Premier League de Inglaterra, yo en el mes de agosto sé qué partido va a haber y a qué hora en el mes de marzo del año siguiente, con lo cual puedo planificar. Es una liga poderosa, con un juego muy bonito y que está saneada. Que, por cierto, el reparto de los derechos del fútbol es bastante más equitativo. Quizás tengamos que ir a ese debate. Eso es lo que iba a decir yo. El tema, la clave, yo creo que una de las claves, que es una de las formas principales de financiación, son los derechos televisivos. Y efectivamente aquí se comen casi todo el pastel el Real Madrid y el Barça. Y sin embargo en Reino Unido y en países como Alemania y Francia pues parece que está todo más repartido y aquí yo creo que se ha convertido todo esto en un despropósito. Parece que la medida, si no me equivoco, está hecha para fomentar que se hagan socios, porque antes se castigaba al socio, si no me equivoco, por los medios días eran Real Madrid y Barcelona. Y ahora son el Atlético Bilbao y la Real Sociedad. Pero a cambio, lo que ahora se penalizan los no socios subiendo las entradas. A mí me parece un escándalo que cueste 115 el fútbol y por ejemplo, en Navarra, por poner un ejemplo, ir a la ópera cuesta la mitad o la tercera parte que en otras ciudades como Bilbao o Madrid puede estar entre 60 y 70 euros y que ir al fútbol cueste 115. A mí si me gusta ir al campo es por contagiarte cuando está lleno y verdaderamente el estadio está rugiendo, ahí disfrutas, ¿no? Ir al campo y estar media entrada, que se oye el eco, que se oye casi la conversación del de enfrente, eso falta para eso, dices, ahí falta algo, ¿no? Dices, hay que pensar para qué se va la venta de los jugadores, los precios disparatados, la burbuja que se ha creado en torno también al fútbol. Yo creo que eso para otro programa. Pues nada, si queréis hablaremos de ello. Muchísimas gracias a los 4, de verdad. Gracias también a todos ustedes. Nos vemos la semana que viene. Buenas noches.